de Bolívar, y Chávez las retoma y las coloca en este tiempo. O sea, no es el Bolívar que dijo una vez que los Estados Unidos están llamados a convertirse, a hacer de nuestros pueblos, convertirlos en miseria. No es allá, no es allá. Nos coloca a Bolívar con toda su vigencia en este tiempo, ¿verdad? Y la vigencia de Bolívar está en el pensamiento y la obra de nuestro comandante Chávez. De Rodríguez casi siempre repetimos cuando Rodríguez dice o inventamos o erramos. Está bien, eso es muy importante porque nos está llamando que lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros con lo que nosotros somos. Muy bien. Pero de Simón Rodríguez, el concepto de la república, el sentido de la república, no el concepto, porque es obvio que el concepto de república en aquel tiempo es muy diferente al que tenemos ahora, pero la esencia de la república, Chávez también le da un vuelco y convierte el concepto de república como un concepto fundamental. No por nada el proyecto se llama inicialmente la Quinta República. Es la Quinta República, es la continuidad del proceso histórico, lo que hace él. Pero además toma precisamente la necesidad de la transformación. Si bien es la continuidad del proyecto histórico, a lo que Chávez nos llama, es una continuidad y ruptura. No es una continuidad lineal, no es una continuidad plana, que pasamos de una etapa a otra y de una etapa a otra. Es una continuidad que contiene precisamente los saltos históricos necesarios para nosotros transformarnos en lo que debe ser este otro tiempo. Chávez toma de Simón Rodríguez, no es un concepto original de Simón Rodríguez, pero Simón Rodríguez también ya le había dado otro contenido, que es el de la utopía concreta, que lo encontramos en el Libro Azul, ¿sí? Con la utopía concreta. Y cuando Simón Rodríguez es en América donde tenemos las verdaderas posibilidades para que esa utopía pueda hacerse real, pueda hacerse realidad, bueno, Chávez nos está trayendo de nuevo el concepto de utopía, que además es un concepto muy hermoso y que tenemos nosotros que quitarle ¿cómo se dice? La impronta de que una utopía es irrealizable. Así nos vendieron el concepto de utopía, es irrealizable. Y resulta que Simón Rodríguez dice la utopía concreta en América Latina. Es aquí donde se puede realizar, porque la utopía es la fuerza con la que se mueven los sueños y se mueven los pueblos, como decía Eduardo Galeano. Esa fuerza, eso que vamos persiguiendo permanentemente, nunca podemos alcanzar, pero que nos hace movernos constantemente. Cuando las utopías desaparecen, que es el proceso que se da en los años 90 con la caída del bloque soviético y todo lo que fue la avanzada neoliberal, bueno, ¿qué hizo ese proceso y el manejo mediático que se le dio? Bueno, que muchos sectores renunciaron a las utopías. Renunciaron a la utopía y se entregaron o se mantuvieron en una resistencia masiva frente a la derrota de los sueños de los pueblos. Entonces Chávez dice, no, nosotros tenemos una utopía que no hemos logrado todavía y la vamos a lograr. Y con Zamora Chávez toma, por supuesto, toda la fuerza de la lucha de los pueblos en una perspectiva de clase, ¿sí? Cuando habla de los campesinos, de las tierras y hombres libres, aún cuando no está utilizando el concepto de clase social, bueno, pensemos en el himno, ¿verdad? Cuando habla de los oligarcas, cuando habla, y bueno, en el mensaje de Chávez permanentemente está el concepto de las oligarquías, es el concepto al que nos lleva para pensar en las clases sociales. Pensar en las clases sociales que no es una caja mecánica, metemos este grupo aquí y metemos este grupo aquí. Es un concepto, una categoría muy poderosa que fue borrada también de los debates durante mucho tiempo y aún cuesta muchísimo hablar de clase social. Hablar de clase social. Ya hoy en día muchos dicen, incluso gente de izquierda, que la clase social no es una categoría,
que pueda dar cuenta de lo que ocurre. Bueno, eso es un debate grande, ojalá esta casa lo retome, porque yo sé que lo han discutido. Bueno, la clase social lo que pasa es que adquiere ahora unas dimensiones internacionales, ¿sí? Entonces, creo que hay algunos elementos bien importantes, pero Zamora lo tiene allí y Chávez lo trae. Entonces, creo que ahora sí voy a empezar con esto era nada más la introducción. Ok, ok, es hasta las 3:30 que se habla de la. No, yo hice una presentación y que para hablar más corto, porque hablar de Chávez a uno le provoca seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y nunca va a alcanzar todo lo que... Bueno, aquí traigo un fragmento del libro azul. Potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. Esto es una cita de Simón Rodríguez que está en el libro azul. Está en el libro azul. Y fíjense todo el contenido que tiene esta cita. Primero, el concepto de liberación y la liberación planteada a partir de las fuerzas precisamente del pueblo. No hay liberación que venga desde afuera. La liberación se da en la medida que somos capaces de reconocernos, activar y desencadenar nuestros propios procesos de liberación. Dice que salga de lo meramente individual, está llamando al pensamiento y acción colectiva. Ese es otro elemento fundamental. Y dice inventar y crear sus propios modos de existir, que no es más eso que nos está llamando permanentemente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, cuando nos está diciendo tenemos que crear y hacer lo que tengamos que hacer con nosotros mismos, pero no improvisando, sino creando, que es distinto a improvisar. Es crear en interacción constante y solidaria con sus semejantes. Ahí está hablando de valores, ahí está hablando de ese parrafito, miren todo lo que contiene, y seguramente que mucho más. La siguiente, por favor. Bueno, este es un árbol que está allá en Sabaneta de Barinas, este es un samán donde fue parte del juramento del comandante Chávez con sus compañeros del EBR 200. Sigamos. Aquí está el árbol de las 4 raíces, porque a raíz del 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, Chávez pasó a ser una más de las raíces de esta revolución, ¿verdad? Chávez es, digamos, el tronco que resume, que sintetiza, que convierte en frutos lo que nos dejaron Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora y todos los otros pensadores que fue incorporando. Entonces, ahí, digamos, así lo está planteando el PSUV. Yo creo que Chávez es una síntesis de todo eso. Sigamos. Fíjense ustedes, aquí sí digo en mi parecer, el proyecto nacional Simón Bolívar es conducido, armado, impulsado por Chávez a partir de 2 grandes conceptos. Al de aquel lado no se ve, o sí se ve, sí se ve. 2 grandes conceptos. El de la patria, el concepto de patria es un pilar fundamental en pensamiento y obra de Hugo Chávez. Y la causa humana, que ustedes saben que viene desde Simón Rodríguez, ¿verdad? Chávez tomaba de Alí la humanidad, que sea humana la humanidad, que sea humana. Y él decía que el humano sea más humano, y permanentemente genera todas las acciones a partir de la relación entre esos 2 grandes elementos, ejes, columnas vertebrales del pensamiento y la obra de Chávez. Recordemos por un momento el 2 de febrero, cuando Chávez dice que el 2 de febrero del 99, cuando Chávez dice no tenemos patria, la patria está moribunda, jura sobre la Constitución moribunda, sí, no tenemos patria,
Y luego todo el proceso constituyente y la asamblea constituyente, que es un momento del proceso, está dirigido fundamentalmente al rescate, la recuperación y la transformación de la patria. Eso es un elemento fundamental y lo vamos a encontrar en todos los documentos, en todos los discursos, en toda la obra de Chávez, en la referencia a la patria y cómo cada una de las acciones va tributando al fortalecimiento y transformación de la patria. Cuando vemos la causa humana, bueno, lo vemos precisamente en el compromiso de Chávez con los más humildes, el compromiso de Chávez con el planeta, el compromiso de Chávez con la educación, el compromiso de Chávez con la vivienda, el compromiso de Chávez con la dignidad de la vida en general. Chávez habla de la vida plena, de la vida en plenitud, del vivir viviendo, porque eso es, digamos, la manera como sintetiza ese compromiso con la causa humana que lo trae justamente de Simón Rodríguez. Ese proceso es un proceso que no se da por decreto, no es simplemente un decreto que Chávez, o ni siquiera la sola Constitución. La Constitución es el documento original, fundamental, por el que Chávez lucha y con el que Chávez no solo genera la Constitución, y eso casi siempre la gente lo pasa por alto. El primer proceso participativo, masivo, trascendental que se da en esta patria es la gran consulta popular para la Constitución. No digo el referéndum de diciembre, estoy diciendo todo el proceso que se dio a lo largo de los meses cuando se estaba discutiendo artículo por artículo. Chávez llamaba, y los equipos que estaban ya adentro de la Asamblea Nacional, a los diferentes grupos, a los diferentes colectivos, a los diferentes sectores sociales, a debatir los bloques de artículos que estaban en debate. Eso es un proceso participativo inédito, no solo el referéndum del 15 de diciembre, es el proceso completo de elaboración de la Constitución que se hace más allá de lo que estaban haciendo los constituyentes, se hace con la gente en las calles, con la gente debatiendo en las plazas, con la gente debatiendo en las fábricas, en las escuelas. Yo en ese tiempo no estaba dentro del gobierno, estaba haciendo trabajo popular y les puedo hablar con propiedad de cómo nos movíamos los sectores populares por diferentes lugares del país, justamente debatiendo en los artículos que iban en la Constitución. De manera que cuando se da la aprobación de la Carta Magna, ya el pueblo estaba apropiado del sentido, de la trascendencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso es un proceso que hoy por hoy tenemos que retomarlo con el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a hacer una reforma constitucional. Ese llamado creo que va a ser bueno para las nuevas generaciones que hoy dejaron la práctica de consultar la Constitución, no consultarla un día para un artículo porque tengo que tener un trabajo, no, de hacerlo parte de la vida cotidiana como fue el proceso que se dio en Venezuela. Recordemos que todo el mundo andaba con la Constitución en el bolsillo y cualquier cosa que ocurría, sacaba la Constitución, te cacheteabas con la Constitución o te bendecías con la Constitución, pero era nuestro gran escudo y nuestra gran arma revolucionaria para la transformación. Entonces digamos que históricamente tiene un proceso que aterriza en la Constitución, pero como decía antes, nosotros el programa de lucha del pueblo que viene desde las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos esclavizados, de la agenda independentista, nosotros vamos avanzando y vamos encontrando en el libro azul, de lo cual ya mencioné, en la agenda alternativa bolivariana, que es el documento que presenta el comandante Chávez, donde está ya plasmando lo que va a ser su programa de gobierno. Eso es muy importante y tiene, digamos, un hito fundamental en lo que fue la elaboración y la aprobación de la Constitución del 99. Para muchos de los que están aquí esa historia es súper conocida,
pero también veo muchas caras jóvenes que tal vez no han tenido oportunidad de conocer lo que aquí se ha dado en esta época de nuestra historia, e inclusive algunos que son de nuestra época, hay cosas que ya las olvidamos. A veces uno se pone a hablar con grupos en diferentes lugares y la gente dice, oye, verdad, no recordaba eso. Yo no me acordaba de ese proceso. Entonces, creo que es parte de ese esfuerzo. Esto va haciendo un recorrido. De la Constitución se desprende, bueno, la formulación y aprobación de un montón de leyes que le dieran coherencia al Estado venezolano, pero simultáneamente va trabajando directamente haciendo gestión de gobierno, ejerciendo el gobierno, resolviendo los problemas que tenía el pueblo. Entonces va montando lo que es el andamiaje jurídico necesario para la transformación de la patria, que no bastaba con la Constitución, va montando eso y luego eso lo va plasmando también en los diferentes planes de desarrollo económico-social que se van aprobando. Recordemos que en los planes uno iba encontrando la continuidad y la ruptura entre los elementos que debía avanzar el país en su transformación y cómo eso se va manteniendo hasta que llegamos al Plan de la Patria en el 2012. Recordemos el primer plan, que fue el plan de los equilibrios. El equilibrio social, el equilibrio económico, el equilibrio territorial, el equilibrio internacional. El de los cinco equilibrios. El de los 5 equilibrios es el plan que está hablando de las desigualdades, está hablando precisamente de las diferencias que existen en todos los terrenos, y con ese plan él define 5 grandes ejes de trabajo en la revolución. Después viene el primer plan socialista, que hablaba en 2001-2007, luego viene 2007-2013, que es el primer plan socialista, y ese plan, la característica fundamental es que allí aparece el socialismo como el elemento organizador de la revolución. Y habla, entre uno de sus primeros elementos es la ética socialista. Ahí hay un aporte importantísimo, porque además, posteriormente, va apareciendo que no se denomina así dentro del plan, pero lo que él llama los 5 motores. ¿Se acuerdan de los 5 motores? Dentro de esos motores, un motor es el de Moral y Luces. ¿De quién es Moral y Luces? ¿De quién es Moral y Luces? ¿Ah? Moral y Luces es el pensamiento del libertador. O sea, el libertador se hace presente ya no simplemente como una referencia histórica y teórica, sino que se va haciendo presente en la política social, en la política pública, se va haciendo presente en los planes, en la Constitución, en todos los elementos está presente el libertador. Entonces, cuando él lanza los motores de la revolución, uno de los motores es Moral y Luces. Estamos hablando de 2007, ¿verdad? Apenas había pasado la elección de diciembre de 2006. El otro motor, vamos a ver los que tienen más juventud acumulada, como decía él. Otro motor, ¿cuál es? La nueva geometría del poder. La nueva geometría del poder, que es la base del planteamiento de las comunas. Pero además la nueva geometría del poder viene de Simón Rodríguez. ¿Qué concepto de Simón Rodríguez? Las toparquías, exactamente, la toparquía. Estamos viendo la coherencia en pensamiento y acción de un líder. O sea, las toparquías. O sea, entonces, yo los invito a que lean y contrasten con lo que va haciendo Chávez. Y de ahí en adelante toma la bandera de las comunas y le va dando forma. En una conversación con él, él decía, sí, es que el elemento central es territorio, organización popular y poder. Esos son los elementos. Todavía estaba conceptualizando cómo debían ser las comunas en Venezuela. Yo recuerdo los primeros debates, que incluso había gente que descalificaba cualquier esfuerzo porque decía, bueno, hay que estudiar la Comuna de París, hay que estudiar los fracasos y no sé qué. Bueno, todavía no conocían a Chávez, que Chávez podía utilizar un concepto
antiguo, un concepto aparentemente vencido ya por el tiempo, y Chávez lo renovaba completamente, lo resignificaba y lo lanzaba y le daba un nuevo contenido a ese concepto. Y de ahí empezó todo el tema de la comuna constantemente, y recordarán que en 2012, en el último Consejo de Ministros, hace una sacudida fuerte al gabinete, que es cuando él dice: yo a veces creo que tengo que eliminar el Ministerio de las Comunas, porque decía, no echándole la culpa al Ministerio de las Comunas, que la gente lo entendió que era un regaño, pero no, el regaño era para los demás, porque él decía, al tener un Ministerio de las Comunas, todos los demás se desentienden y asumen que el Ministerio de las Comunas es el que tiene que montar las comunas. Entonces, este proceso que se mantiene hoy no es un proceso cerrado. ¿Se está oyendo bien? ¿Sí se oye bien? Porque yo estoy haciendo esfuerzo con la voz porque creo que no me oyen. Sí. Esto es un proceso permanentemente en movimiento. Claro, yo tengo una lámina que está en una sola dimensión, o sea, es una cosa plana, pero eso es un proceso en movimiento elíptico, en movimiento en forma de espiral en ascenso permanentemente. Nosotros constantemente estamos repensando nuestro modelo político que está en la Constitución, estamos repensando el modelo de sociedad que está en la Constitución, estamos refiriéndonos a los planes de la patria que deben contener ese espíritu, estamos avanzando en un programa de lucha del pueblo, pero nunca estamos en las mismas condiciones. Las comunas hoy no son lo mismo que aquel sueño de Simón Rodríguez, no son lo mismo que las primeras ideas que tuvo el comandante Chávez. Hoy las comunas están creándose y recreándose permanentemente. Cuando uno va a los barrios y se reúne con la gente de las comunas, va encontrando que van apareciendo nuevos elementos constantemente a partir de esa fuerza del pueblo, un pueblo que despertó, un pueblo que se organizó. ¿Que hay problemas? Sí, que hay problemas. Pero si eso no estuviera sembrado en el espíritu y en la conciencia del pueblo, nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí como hemos llegado. Cuando se habla de la resistencia, no es una resistencia vacía, no es una resistencia pasiva, es una reinvención constante del proceso revolucionario, porque es una historia insurgente, y la historia insurgente no se detiene, no se cosifica. Eso es independientemente que en un momento algún jefe, algún líder en una zona o un gobernante en una región lo quiera cosificar, la fuerza del pueblo es superior y la fuerza del pueblo va renovando permanentemente. Ese programa de lucha del pueblo es lo que constituye el direccionamiento estratégico de la revolución. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro horizonte de transformación? En el camino podemos cambiar algunas tácticas, lo hacemos constantemente porque estamos sometidos a una guerra, lo hacemos permanentemente, cambiamos una táctica, cambiamos una medida, cambiamos tal, pero el horizonte estratégico está allí. O sea, entonces hay algunos elementos que nosotros tenemos que tener claros. Mientras nosotros estemos defendiendo la patria con un criterio antiimperialista, mientras estemos defendiendo la causa humana, ¿verdad?, que tiene que ver con el derecho a existir, con la dignidad del pueblo, mientras nosotros estemos defendiendo lo que nosotros somos como historia y cultura, este proceso tiene futuro. El día que renunciemos a eso, estamos perdidos, porque lo demás lo podemos resolver. Tenemos crisis económica, vamos a ver cómo salimos de la crisis económica. Se formó un lío con los partidos de la revolución, vamos a ver cómo lo resolvemos. Estamos peleados con Perico en los Palotes, vamos a ver cómo lo resolvemos. El horizonte estratégico es lo que nosotros nos tiene que mantener. Seguimos. Faltan 75 láminas más. Ya, la gente se ríe y cree que es mentira. Habla de esa vez que escribí enciclopedia del mundo. Veamos, voy a pasar rápido aquí. Fíjense. Ahora veamos
como elementos centrales, esto lo habíamos discutido en el Instituto Hugo Chávez durante un tiempo, de lo que es la trascendencia de Chávez, en este caso en la historia de Venezuela y el mundo. Lo siguiente. Bueno, Chávez en lo formal nos hace pasar de la Cuarta a la Quinta República, ¿verdad? En Latinoamérica y el Caribe, Chávez rompe con el ciclo neoliberal y rompe de tal manera, primero que levanta los liderazgos latinoamericanos para enfrentarse al neoliberalismo, de tal manera que hasta hoy no lo han podido recuperar tal como se lo habían planteado. Incluso en los gobiernos latinoamericanos más antipatria, los gobiernos latinoamericanos más vendidos, bueno, tienen chapucerías en su gobierno y están haciendo mucho daño a su pueblo, pero no han podido configurar de nuevo el proyecto neoliberal. Y eso lo hace Chávez, eso lo hizo Chávez. Chávez retoma la idea del socialismo. Cuando Chávez aparece, el concepto, la idea, el sueño del socialismo estaba derrotado desde la década de los 90, como dije hace rato. Retoma la necesidad de la emancipación de los pueblos, pueblos que no se habían rendido, pero que estaban invisibilizados. Entonces le da visibilidad a los procesos emancipatorios. Y plantea el tema del equilibrio geopolítico con los conceptos cuáles a nivel internacional. ¿Cuáles son los conceptos y las propuestas estratégicas que echa a andar Chávez? ¿Qué son los BRICS? La multipolaridad. La multipolaridad, exactamente. Habla en las giras de Chávez con esos gobernantes. Nosotros pudimos presenciar cómo Chávez les presentaba el concepto, la necesidad para este tiempo histórico. Ustedes saben que no hay nada más potente que una idea a la cual le ha llegado su tiempo, ¿sí? En aquel momento, para algunos gobernantes, eso les parecía como absolutamente imposible o fuera de lugar, porque la mayoría estaban entregados. Y si no estaban entregados, estaban asustados. O sea, se sentían absolutamente solos. Y Chávez logra conectar en que el proceso de emancipación humana es un concepto de toda la humanidad, precisamente. Entonces, el mundo multipolar, la siguiente. Crea el concepto de la diplomacia de paz, que hasta hoy nosotros hemos logrado posicionarlo en el mundo y muchos pueblos del mundo han abrazado el concepto de la diplomacia de paz. Trabaja con los pueblos y los movimientos sociales. Recordemos que cada vez que había una cumbre internacional, cumbre de lo que fuera, paralelamente estaba la cumbre de los pueblos, ¿verdad? Los que son mayores de... Los que tienen 40 y 30, 40 y 20, por ahí recordarán que cada vez que había una cumbre ministerial, una cumbre de gobiernos, en paralelo se estaba dando una cumbre de los pueblos y eso tenía que ver con la activación que se hacía desde acá. Esas cumbres de los pueblos comenzaron a sentir que era posible la utopía, que sí era posible luchar por las utopías. Todavía están por ahí. Ustedes lo ven, cómo llegan, cómo aparecen, cómo se están dando procesos en otros países. Hola, allá, hola, hola. Estoy escuchando la conversación de ustedes completa. Y están diciendo unas cosas que las voy a revelar. Hace un encuentro con pensadores, escritores, artistas y constituye lo que él llamó el contraataque intelectual, porque resulta que en el mundo, en esta guerra contra nuestra revolución, habían sacado a relucir los muñequitos intelectuales que nos echaban encima el discurso como intelectuales, pero en contra, y la gente, como eran intelectuales, creía lo que estaban diciendo. Y Chávez saca una fuerza de intelectuales aquí para que vayan a dar la cara y a poner otro discurso en todos los planos. Seguimos.
Los pueblos del mundo, ya lo he mencionado, bueno, reconocen a Chávez y Chávez se convierte en una esperanza. Él es un elemento fundamental para los pueblos, para el pueblo humilde, las minorías invisibilizadas, las grandes mayorías oprimidas. El símbolo de Chávez empuñando la espada de Bolívar es un símbolo muy poderoso. Muy poderoso. Eso no es simplemente un grito de las marchas o de las concentraciones. Es decir, Simón Bolívar es el más grande libertador. Simón Bolívar sacó al ejército venezolano a liberar pueblos, no a hacer guerra, ni a conquistar, ni a invadir pueblos, sacó a liberar pueblos. De manera que cuando Chávez empuña la espada de Bolívar, está diciéndole a los pueblos, nuestro proyecto liberador de los pueblos está bien. Y aquí estamos. Y por supuesto se gana el afecto de los pueblos. La siguiente. Estoy corriendo para que no se vayan a salir. Yo la zona 3. Vamos a seguir. Bueno, quienes estuvimos cerca de Chávez sabemos que fue un ser humano excepcional. Chávez no es que era una cara para los medios y una cara adentro. Chávez era exactamente el mismo en cada circunstancia. Lo único que podía hacer era que en algún momento le iba a echar un regaño a alguien y lo hacía en privado y más de una vez lo hizo en público. Pero era la misma fuerza, la misma ética, los mismos valores. Cuando teníamos actos, usted veía a Chávez sonriendo, hablando con uno, y seguro que en ese momento estaba diciendo, así se ponía, mira, porque allá afuera hay una gente que se está mojando con la lluvia, mira, y porque hay gente en esta ciudad, decía el gobernante, porque yo vi unos ranchos donde la gente lleva sol hasta que se cocina adentro, y aquí está esta gran empresa donde está el punto y círculo con la sonrisa. Es decir, eso era permanente, adentro, afuera, en su despacho, en un acto, donde fuera, era el mismo Chávez. Y eso habla mucho de la ética y la moral de un líder. O sea, no era un líder fabricado. Ya lo hemos dicho, en la línea con los libertadores, y como presidente incorporó al pueblo y comienza todas las acciones para entregarle poder al poder popular. Seguimos. Bueno, el tema de la educación y la formación. Chávez reconoce, también como Simón Rodríguez, que no hay posibilidad de construir una nueva república si no tenemos a los republicanos preparados para eso. Que no podemos construir la nueva república con un pensamiento que corresponde al proyecto neoliberal. Que no puedes construir la nueva república de justicia, de participación, de igualdad, no la puedes construir si tienes los sujetos que la tienen que construir con un pensamiento que aboga por las diferencias sociales, por la existencia de las clases. O sea, no puede ser. Entonces Chávez reconoce permanentemente esa necesidad y por lo tanto le da un impulso a la educación que nunca en la historia se había dado. Recordemos aquel lema que Venezuela es el aula más grande del mundo. Eso no era un lema vacío, eso era una realidad. Nosotros llegamos a tener, en ese momento yo tenía responsabilidades en educación, teníamos en todo el país, en ese momento creo que la población andaba como por 28 millones, creo yo. Si la memoria no me falla, andábamos por los 28 millones de venezolanos y venezolanas. Y nosotros teníamos 12 millones de estudiantes en los sistemas formales, educación inicial, básica, educación media, universitaria, las misiones. O sea, teníamos 12 millones, pero además Chávez crea las misiones, ya voy a hablar de las misiones, y en las misiones, aparte de lo que significaba la acción concreta para resolver los problemas de la deuda social, Chávez
decide que uno de los ejes de las misiones es la formación. De manera que todas las misiones obligatoriamente tenían que tener un programa de formación para sus misioneros. Ustedes recordarán que teníamos los vencedores, los triunfadores, los viviendo venezolanos, es decir, todos esos eran misioneros adscritos a esas misiones y que pasaban por un proceso formativo. Estaban generando conciencia de república. Eso era lo que buscaban. Bueno, la entrega total de Chávez siempre utilizaba una frase de Bolívar y decía: donde yo estoy completo. Y eso era verdad. Permanentemente en subversión contra la realidad adversa. El amor al pueblo, el amor a la patria, a la humanidad, que lo convierte en hechos permanentes. Seguimos. La acción pedagógica de Chávez. Chávez convierte la política, la relación política permanentemente en una relación pedagógica. No había un acto político que no tuviera un contenido para la formación del pueblo. Las relaciones que iba haciendo y que además con una metódica que iba de las categorías más abstractas hasta el chiste cotidiano que parecía que era un chiste, resulta que era un chiste para comprender de lo que él estaba hablando. Dentro del agua para comerse igual el cochino en Semana Santa. La pequeña parte es que el cura que pasaba por los pueblos indígenas, ¿cómo se dice? Convirtiéndolos, pues. Les decía que era pecado comer carne en Semana Santa y que no se podían comer un cerdo en Semana Santa. Entonces los indígenas vieron cómo el cura, cuando los bautizaba, les preguntaba: ¿usted cómo se llama? Callaurima. No, eso no es un nombre santo, usted se va a llamar ahora María. ¿Y usted cómo se llama? Manaure. No, eso no es un nombre santo, usted ahora se va a llamar Juan. Entonces cuando el cura se fue, los indígenas metieron el cochino en el agua y le dijeron: usted ahora se llama Chihuire. Y cuando el cura regresó, los encontró comiéndose el cochino y le dijo: no, eso no es un cochino, eso es un chihuire. Entonces fíjense, un chiste que es un chiste salvo, fresco, está diciendo: no porque tú le cambies el nombre a las cosas dejan de ser lo que son. Entonces eso es importante. La pedagogía hecha política. Cuando Chávez daba clase, ¿recuerdan los haloteóricos? ¿Recuerdan también cuando inauguró la primera clase de Misión Sucre, la primera clase en el año escolar, la primera clase? Eran clases, pero clases con contenido político. Entonces la política como hecho pedagógico y la pedagogía como hecho político. Mandar obedeciendo y la comunicación permanente con el pueblo, ya ustedes también lo saben. Lo que era el aló presidente era donde uno estuviera, buscaba ver el aló presidente. Y si no alcanzaba porque tenía alguna actividad en una comunidad o algo, uno llegaba después y lo ponía en la madrugada que lo repetía. Así que eso es. Entonces la gente, no era un tema de ego, era un tema de comunicación y de formación para el pueblo. Así que la razón amorosa. Chávez en el 2011, ustedes recuerdan los que han estudiado los temas teóricos, metodológicos de la ciencia, de la educación, de cualquier campo. Bueno, todo el efecto de la razón instrumental, ¿verdad? Hay todo un planteamiento sobre la razón instrumental. Y Chávez dice que la revolución solo se puede hacer desde la razón amorosa. Eso es un concepto que hay que trabajar, que hay que comprenderlo, porque la razón amorosa no es que yo te haga mi cuchicuchi, no sé qué, no. La razón amorosa es cómo tenemos claridad sobre los procesos que estamos andando, construyendo, y cómo la vida entera la entregamos para ese proceso, como nos entregamos en cualquier circunstancia del amor verdadero. Eso diciéndolo de la manera más simplona, si se quiere. Bueno, la historia como instrumento de la transformación, la visión estratégica de la unidad. Chávez es un maestro de la unidad. Chávez
comienza, de allá del 97, comienza por unir a los partidos y movimientos de izquierda. Chávez, recordemos que Chávez decía las cosas más impresionantes en el aló presidente o en cualquier circunstancia para poner al pueblo al tanto de lo que estaba pasando o lo que podía venir, y no le importaba que la gente no cuestionara, pero ponía la verdad por delante, con unos métodos de comunicación que al final la gente terminaba convencida de algo que a lo mejor al principio nunca hubieran estado de acuerdo. Seguimos. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Bueno, aquí resalto, ya voy a terminar, faltan nada más 52 lados. Aquí resalto de lo que Chávez nos deja: el salto cualitativo porque instaló en la conciencia colectiva el sentido de nación soberana. Recordemos que el neoliberalismo, uno de sus objetivos era romper con el Estado-Nación. O sea, necesitaba que el concepto de nación no existiera. Nos considerábamos ciudadanos del mundo, ¿sí? Entonces Chávez recupera el concepto de nación y el sentido de nación soberana, ese es el otro elemento, nación soberana, la revolución como camino y el carácter popular como condición objetiva y subjetiva para la transformación. El ideal bolivariano como amalgamador de todas las corrientes sociales, políticas, humanistas, para convertirlas en libertarias, solidarias e integradoras. O sea, no es que Bolívar está allá, todos los que estamos aquí somos bolivarianos. La integración con nuestra ancestralidad libertaria al pensamiento chavista, Guaycaipuro, Chirino sin ese, Bolívar, Zamora, Rodríguez, Sucre, Mariátegui, Cristo y muchos más. La verdad como valor y práctica política, el proyecto nacional Simón Bolívar como proyecto transformador, que es una síntesis intelectual y espiritual de pasado y futuro, de sueño y realidad, de firmeza y ternura. La unidad del pueblo en organización y movilización permanente. Y la revolución como vía de construcción del socialismo del siglo XXI, más allá del ejercicio de gobierno. Y esto es muy importante porque todavía hay gente que dice que la alternabilidad democrática, ¿verdad?, y que tenemos que dejarle paso a otras tendencias. Nosotros estamos en un proceso revolucionario. Esto no es un ejercicio de gobierno convencional, de perspectiva burocrática. Estamos en un proyecto revolucionario. Un proyecto revolucionario no se resuelve en un sexenio de gobierno. Un proyecto revolucionario es un proyecto para toda la vida, a menos que insurja otra fuerza que lo destruya. La siguiente. Transformar a Venezuela en un territorio de paz contra todo intento destructivo. Fíjense que eso está en la práctica y en el discurso de Nicolás Maduro. Eso es un valor muy importante porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde hay guerras y destrucción en todo el planeta. Sin embargo, Venezuela, a pesar de todas las provocaciones, se ha mantenido en paz. La suprema felicidad social como sentido de la acción del Estado venezolano, que es un concepto del libertador Simón Bolívar. La dignidad de la vida en plenitud, la lucha sostenida contra la pobreza, pero entendida como protección de la vida plena, no simplemente como un tema de ingresos. La reconstrucción de lo público derrotando la privatización, la participación protagónica y la justicia social como base de la democracia revolucionaria, lo humano más humano y el amor como fuerza motora explícita de la revolución. La siguiente. Bueno, asume el concepto de vida integralmente, plantea un nuevo modelo de gestión pública, establece la territorialización en su vínculo con el poder popular, cambia el eje de organización de la política pública para atender las necesidades del pueblo en sus territorios, transforma el concepto de gasto social en inversión social. Eso no es simplemente un cambio de nombre, eso es un concepto completo que tiene implicaciones estratégicas. Y las misiones como modelo de estrategia de gobierno. Seguimos, creo que ya estamos casi terminando. Pasa eso. Esto lo voy a pasar, porque estos son datos que seguro ustedes lo tienen en diferentes elementos. Y voy a terminar con esto. Chávez nos dice, si me preguntas,
Yo me juego el destino de la revolución en la organización y movilización popular, en la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia dónde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que ahí se determine el destino de la revolución bolivariana. Muchas gracias.